Hola Ceci. Hola, bienvenidas. Bueno, qué lindo. Cada miércoles a mí me es una emoción tremenda escuchar eh, mujeres contando sus partos. Justo toca la Semana Mundial del Parto Respetado y va a estar Violeta Vázquez, que en cuanto se sume, la sumo. Hacemos las presentaciones correspondientes. Una semana bastante especial, ¿no? ¿Se los escucha? Mis niñes están abajo con el padre. Hoy de hecho participaron un poco de... Uno de ellos, mientras hacía el vivo en lengua de señas, uno de ellos me trajo un dibujo. Bueno, veremos si se pueden quedar abajo. A ver si está Viole. ¿Hay un delay de sonido? Bueno, esperemos que no, que funcione todo bien. Ahí está. Ahí voy con Violeta. Tal vez. Marilén. Hola. Hola, ¿verdad que me acomodo, Pat? Ahí estoy. Tranquilísima, tranquilísima. Yo porque ¿Cómo estaba ansiosa, andan? entonces me conecté antes. Dije, tengo que... Muy bien, está bien. Así se van Sí, conectando, así nos vamos conectando de a sí. poco. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿vos cómo estás? Bien, bien. Ahí con los cuatro niñes abajo. Este, Ay, siento que tenés un sí, sí, sí. montón. Ayer me metí en el vivo que estabas haciendo con Sin. eh, Sí, y fui yo la que pregunté los cuatro. sí, me acuerdo. Porque ¿Qué pasa cuando uno queda ahí afuera del juego? sí, igual no es la más chiquita la que queda afuera, es el tercero, Oliverio, que ahí compartimos, ¿no? Como Alcoyana, Alcoyana. Mirá, Y bueno, como que ellas tienen sus tareas, sus cosas, y él tiene cinco y se cree grande y quiere, bueno, mi y hay amor. momentos que sí, no se puede jugar, juegan ellas, y hay otros momentos que, bueno, se pone intenso el tema, ¿Es el único varón es el él? único varón, sí. Este, Cosita. cosita, pero bueno, entre que la hermana más chica le rompe todo y las otras están en otra, bueno, ¿qué le vamos a hacer? Manejarla. Mi vida. Hay que hacer el club de los Ok. oliverios. Pero yo el Oliverio que conocí, por el cual le puse el nombre, es súper tranquilo. No sabes lo que es. ¿En Es un serio? pibe grande ya, ¿no? Pero
Bueno, no sé, viene con una energía ¿Vos distinta. podés creer que nos mudamos a esta casa y medianera mediante el niño se llama Oliverio Me también? estás cargando. Así que se hablan los Oliverios a través de la medianera. Muy bueno. Yo, yo pensé que había sido creativa con el nombre. Bueno, no se puede todo. No, Ya claro. bastante creativa sos con tus todas creaciones de todo, de todo. Aprovecho y bueno, igual como no tengo mucho para presentarte, porque verdaderamente la gente te conoce un montón y pero tal vez, Depende quién. bueno, puedo decir, más allá de que sos puericultora, escribiste 7 libros, eh, tengo varios, o sea, la maternidad a mí me arrasa, con lo cual mucho leer no puedo. De hecho, No, yo claro. empecé la carrera en panza y crianza, que vos sos la directora. Cuando estaba embarazada de mi última hija, me anoté cuando no sabía que estaba embarazada. Y bueno, no pude continuar porque me lleva puesta. Así Claro. Es que es mucho, es mucho. es mucho. Así que bueno, Viole, más allá de todo lo que conocemos de vos, que a mí me parece, me da mucho placer leerte verdaderamente. Eh, Además, como esta generosidad, ¿no? De sumarte a un vivo para contar tus partos, que nada, habla de eso, de mucha generosidad. Eh, No, por favor, un placer. Gracias por la invitación. Es todo un desafío para mí. Me habías dicho como que no, bueno, fueron hace muchos Nunca lo años. hice. Sí, nunca conté mis partos y si conté algo en los libros fue algo como muy recortado. Y para mí obviamente no es igual escribir que contar, porque obviamente que cuando uno escribe, si bien todo el mundo piensa que todo es exacto como lo viví, no es así. Muchas cosas están al servicio de lo que uno quiere contar. Claro, Entonces, si bien obviamente me baso en mi historia personal, a veces cuento según como, o sea, el recuerdo lo cuento según como esté en ese momento y también me pasará lo mismo hoy, no sé, porque pasó hace tanto tiempo y no es que los volví a contar muchas veces, y así que para mí es un placer y un desafío, de hecho un poco movilizante, estaba como rara antes, porque es un vivo distinto para mí. claro. No es hablar, no es compartir alguna opinión sobre alguna técnica o sobre el estado de la lactancia o el parto, sino es como tratar de como de ser lo más fiel posible al recuerdo y al mismo tiempo tener algo interesante. No sé si es interesante para contar. Mis partos son como los de todas las mujeres. Bueno, todas Pero somos bueno, distintas, con lo cual tu vivencia no va a ser igual que la de otras, ¿no? La idea un poco de esto de relatos de parto surgió a partir siempre lo cuento, pero surgió a partir de que hice un cine debate acá en mi casa en febrero, con el parto orgásmico, y en la ronda de debate, ¿no? Como surge esta necesidad, yo vivo en Maschwitz, de que no hay rondas de relatos de parto. Entonces decíamos, bueno, qué importante. A mí, por ejemplo, yo tengo 4 hijos, hijes, y todos nacieron en diferentes circunstancias. Mi primera hija nació por cesárea, mi segunda en parto vaginal en institución y los 2 últimos en casa. Y a mí, escuchar relatos de parto de diferentes formas, diversos, diferentes mujeres, lo que a mí me nutría era poder escuchar sin tratar de enjuiciar la experiencia de la otra mujer, ¿no? Tomándolo como su experiencia y viendo qué resonaba en mí, o qué me generaba antipatía también, ¿no? Como, uy, no, esto no quiero, o esto, uy, mira qué interesante, cómo resuena. Y a partir de eso también me fui informando, eh, y en función de eso después tomé las decisiones que fui tomando. No porque sea un lugar al que llegar, ¿no? El parto en casa no es que es un lugar al que llegar. Eh, para nada, me parece que cada una tiene que elegir lo que necesita y dentro de lo que puede, ir viendo qué es lo que desea, con todos los filtros y velos que aparecen con el deseo, pero
por lo menos lo que vibra en ese momento. Entonces, a partir de eso, bueno, después me agarró la cuarentena y dije, bueno, también está bueno poder hacerlo en este formato que puede llegar también a muchas otras mujeres que por ahí no pueden venir a mi casa Magic. Tal cual. Eh, No, me encanta, me parece que además, en general, los relatos, esos, son en determinados ámbitos, eh, eh, cerrados, digo, esto me parece interesante, como los relatos de parto abiertos, ¿no? Para quien lo quiera compartir, para quien lo quiera recibir, ¿no? No sabemos quién está ahí del otro lado. no, y yo las Pero, invito a que escuchen como esa experiencia de la otra persona y que lo tomen como un regalo que la mujer está compartiendo esa experiencia suya, que como vos dijiste, primero no es lo mismo contar un parto a días de haber parido que a semanas, que a meses, que a años, ¿no? Como que se va resignificando también. Eh, y me parece súper total. interesante. Y yo en general lo que les propongo a las mujeres que cuentan es para no intervenir en ese mágico mundo al que nos vamos cuando relatamos nuestros partos, es no interrumpir, como que vos seas libre de poder hacer como el recorrido que quieras, que te surja. eh, si hubo una mujer que era escritora también que trabaja como haciendo relatos de partos y bueno, si a vos te da como para hacerlo más poético, también, o sea, como así, como súper libre y eso, como es esa invitación, ¿no? A todas tomarlo desde ese lugar y que vos lo puedas contar como te surja. Bueno, buenísimo. Voy a tratar de acordarme que Yo, empezamos. si querés, voy a leer un texto que leo siempre de Luciana Pecker, que es re cortito, eh, pero me gusta Dale. como para ir sintonizando. Y dice Ujú. así, lo tengo escrito por supuesto, ¿no? Dice, el cuerpo se convierte en casa, en viaje, en revolución, en un cuerpo que tiene que albergar y dejar partir al mismo tiempo, en un cuerpo que se agranda y se achica, que espera y que despide, que desea y que sufre, en un cuerpo dolido, enamorado, expectante, latente, en un cuerpo intenso, en un cuerpo que da cuerpo a la vida. El cuerpo de una mujer durante un parto es una marea de sensaciones que cada mujer vive distinto, pero que arrasa como un huracán de sentidos exacerbados. Miedo, emoción, plenitud, amor, dolor, esperanza, felicidad, asombro, ganas, con la inercia de la vida cotidiana e incluso con la silenciosa uniformidad de los cuerpos modernos. Hermoso, hermoso. Sí. Bueno, yo pensaba por dónde empiezo. Quería empezar por el parto de mi hija mayor, que ya tiene 12 años, que fue en el 2007. Pero dije, en realidad debería remontarme unos años antes, porque un parto nunca empieza cuando empieza un parto. Un parto siempre empieza mucho antes, hasta, creo yo, antes de la gestación. Eh, y, y me parece como importante contarles esto. Yo quedo embarazada a mis 21 años, pero mi primera relación sexual fue a los 19. Digamos, a los 21 años todo me parecía tiempos acordes, porque tenía 21 años, pero mirándolo a la distancia veo que los tiempos eran cortos. ¿Cortos en qué sentido? En el sentido de que no fue que yo experimenté mi vida sexual, ni que tuve varias parejas, y en el contexto de la experiencia llego a un evento tan sexual e importante como es el parto y luego la lactancia, sino que yo llevo casi sin experiencia, y además contarles que cuando yo decido tener mi primera relación sexual era una mujercilla adolescente muy hipocondríaca y que más que el disfrute, lo que me perseguía era la idea de poder hacerme un PAP para comprobar que no tuviese un cáncer y no me estuviese a punto de morir. Entonces, imagínate la distancia, ¿eh? Estamos partiendo del año 2005 con una chica miedosa que cree que si no tiene relaciones no la van a poder investigar y salvarle la vida,
a pensar en las dimensiones de un parto en el año 2007. O sea, estamos hablando de esa distancia, donde todavía para mí la medicina era lo único que, digo, si bien tuve búsquedas espirituales desde muy chiquita, tiraba el tarot a los 13 años y siempre me interesó como lo más natural, al mismo tiempo el miedo siempre me llevaba a terminar en alguna guardia. Me conozco todas las guardias de Capital Federal, te puedo contar. Y bueno, de Rosario también, porque soy rosarina, me mudé, vivo sola desde los 17 años, acá en Buenos Aires, porque me vine para estudiar, y siempre me parecía muy loco esto de estar transitando el embarazo sin tener prácticamente experiencia en el deseo, pero prácticamente en el deseo de nada, porque digamos, esto de hablar del deseo sexual para mí me conecta con el deseo en toda la vida, ¿no? El campo, este chakra que nos conecta con el deseo, yo anulado. O sea, anulado porque siempre intenté ser una chica buena, porque me parecía que no había que ser, todos los mandatos del patriarcado, como que no había que ser demasiado seductora, que mejor si era inteligente, y me daba mucho miedo el cuerpo, siempre me dio mucho miedo el cuerpo, el disfrute del cuerpo y el sufrimiento del cuerpo. Pero también me interesó mucho, o sea, investigaba, siempre fui entre mis amigas desde chiquita como que la que te podía leer los análisis clínicos, así de ilegal, de hacer ejercicio ilegal en la medicina, porque yo sabía en cuántos valores tenían que estar los glóbulos rojos, las plaquetas, los glóbulos blancos. O sea que ahí había como un miedo, pero un interés también, algo muy atractivo para mí, en cómo, en el cuerpo, qué nos dice el cuerpo. Y siempre quise ser mamá, desde muy chiquita, porque no tenía idea, claramente, lo que era ser madre, si no, no hubiese querido. Siempre quise ser mamá porque para mí un hijo era como una forma de estar en el mundo con alguien, de tener un amor eterno, y cuidaba bebés desde muy chiquita, desde los 11, 12 años, era niñera, y medio que de todos los bebés del barrio, y me encantaba hacerme la grande, irlos a buscar al jardín, cambiarle los pañales, como con un vínculo muy grande con la infancia, creo yo, muy relacionado con las carencias de mi propia época de bebé, como queriendo ahí. De hecho, perdón que me estoy remontando a esto, pero me lleva a pensar que cuando tenía, no sé, la edad de mi hijo de ahora, 7 años, me gustaban mucho los bebotes, pero no quería que mi mamá me comprara cochecitos de mentirita. Entonces pedía todo de verdad. Y la acompañaba al banco con el bebote, con el coche grande de verdad. Tenía mamaderas, por supuesto, mamaderas de verdad, y juguetes de verdad. Y decía que estaba esperando como la menstruación para ser mamá. Así que en ese contexto no solamente no me sorprendió el embarazo, que no fue un embarazo buscado, yo venía tomando pastillas anticonceptivas porque supuestamente me iba a costar ser madre porque tenía ovario poliquístico, así que fue un descuido porque, bueno, yo estaba en pareja con el papá de mi hija, estábamos en unas vacaciones en Puerto Madryn y nunca pensé que iba a quedar embarazada por esto, por esta cuestión de que seguramente iba a tener que hacer tratamiento el día de mañana. Y estaba leyendo un libro de Laura Goodman, La maternidad y el encuentro con la propia sombra, que mirándolo desde acá digo, 21 años en la playa con tu novio que tenía 20, ella estaba leyendo un libro de Laura Goodman. Y estudié, yo ya me había recibido de productora de televisión. Yo en realidad me mudé acá a Capital porque yo quería ser Grecia Colmenares, yo quería ser famosa, quería ser actriz, estar en la novela de Polka, yo vine para eso. Y en el medio de no saber cómo conseguir eso y de estudiar teatro con Julio Chávez, lo que hice fue anotarme en comunicación social y en producción de televisión en TEA. Ya me había recibido de productora de televisión, y sí, algo que había hecho es que cuando nos pedían trabajos prácticos de hacer documentales o pequeñas notas, siempre terminaba haciendo una nota sobre educación Waldorf, sobre dando a luz y parto respetado, sobre, no sé, Montessori. Digamos que en una labor periodística me interesaban ya estos temas desde antes. Y bueno, cuando quedé embarazada para mí fue como un flash, un sueño cumplido.
no le pareció así a mi pareja, que me acompañó en todo, pero ni se la imaginó. Yo ya vivía sola, para mí era el momento, yo me sentía grande, yo me sentía adulta, eh, y muy emocionada por la llegada de mi hija, que siempre supe que era mujer, y, y que la iba a llamar Catalina porque me había comprado una muñeca negra en Santa Catarina una vez que había ido a un festival de cine a cubrir el festival de cine como periodista, eh, y ya venía con mi muñeca, digamos, todo muy acto psicomágico, medio que lo venía como empujando al universo para que suceda, y sucedió el embarazo, que fue un embarazo comparado con el segundo embarazo, un lindo embarazo en el sentido de que, si bien tuve un hematoma al principio y estuve en reposo, yo estaba muy emocionada y leía mucho y me parecía que era una experiencia increíble esto de estar gestando. Y todavía digo, qué loco que una no tenga la oportunidad de ser madre por primera vez nunca más. Porque si bien cada embarazo es distinto, hay algo de ese desconocimiento y de esa cosa de lo increíble, lo inabarcable que es estar gestando por primera vez, que no sé si se vuelve a repetir, al menos esa sensación en los otros embarazos. Es lo nuevo. Y todo lo que trae lo nuevo. Y pienso, total, y digo, lo viví desde muy chica, como que me quedó lejos, ¿no? Y ahora tengo amigas que son madres por primera vez y digo, ay, qué lindo eso de ser madre por primera vez, y me quedó lejísimo en el tiempo, ¿no? Por eso será que tengo que hacer libros o otras cosas que me hagan sentir que estoy en una nueva forma de gestar. Actos creativos, por supuesto. Bueno, claro. Y estuve embarazada de Cata, 41 semanas, muy sola también, porque mi novio no se vino a vivir conmigo hasta que ella no nació. Vivía con sus papás, era un año más chico, estaba estudiando, buscando trabajo por primera vez. Yo dejé de trabajar, mi mamá fue un sostén económico importantísimo en ese momento. Y me emociono porque era una vida tan distinta esta, en la cual tengo tantas como responsabilidades y una casa grande y sostener una escuela. En ese momento no tenía nada. No tenía ni cuarto para el bebé, no, o sea, no tenía nada, vivía en dos ambientes así, con una cama de pilates, porque también era profe de pilates, en el medio de la casa. A lo mucho que podía aspirar era a los adminículos que se compraban en Pharmacity, digamos, ninguna aspiración de cama colecho, ni de ningún almohadón que tuviese un gasto importante, y eso me da como una ternura, ¿no? Como decir, nos arreglábamos con tan poco, no necesitábamos mucho ni para gestar ni para criar. Así que lo recuerdo con mucha emoción y con mucha dignidad. Fue un embarazo muy digno porque yo no era nadie. Y no es que ahora sea alguien, pero ahora uno tiene ciertas identidades en las cuales que son bastones para la vida, ¿no? Como esto de la gente que te lee, la gente que te escucha. Yo en ese momento no tenía de dónde agarrarme, ¿no? No había nadie que me esté aplaudiendo a la vuelta de la esquina, no había nadie que me estuviese mirando. Y aún así fue hermoso igual, ¿no? La banqué con el cuerpo y con el alma esa situación. Porque era para mí enorme el deseo de ser mamá. Y obviamente quería parir, había investigado mucho sobre parto respetado, pero información no significa poder necesariamente, y si bien tenía mucha información y había leído un montón, estaba seguía mis controles obstétricos con una obstetra súper tradicional, súper del sistema, porque me la había recomendado mi ginecóloga, que era obviamente mastóloga especialista en cáncer de mama. Y me derivó a una colega, que ni siquiera me acuerdo el apellido, que me atendía como te atiende cualquier ginecólogo, 2 minutos, me pesaba, escuchaba los latidos. Yo muchas veces iba sola, o sea, fueron pocas las veces que fue Fernando, que ahora es un gran papá, pero creció, ¿no? En ese momento éramos muy, muy chicos. Y me acuerdo que
cerca de la semana 33, 34, me dijo algo que fue lo que me prendió la lamparita. Y digo, ¿por qué eso y no cualquier otra cosa? Pero eso me prendió la lamparita. Me dijo que me rasure el vello púbico más abajo, por si había que hacer una cesárea. Y eso a mí, no sé, fue lo que me tuvo que entrar en ese momento para decir, pero ¿por qué me está pidiendo que me no sé, rasurame en ese momento, si lo necesito, ¿no? ¿Por qué me empieza a pedir o que me depile o que me rasure más abajo? Eso me caló hondo y dije, ¿y si yo cambio ahora? ¿Cómo será cambiar ahora? O sea, ¿estaré en condiciones de establecer vínculo con una obstetra ahora? Sentía que iba a parir mañana, porque ya después de las 35 semanas era como que sentía que podía ser en cualquier momento. Y dije, sí, bueno, vamos a intentarlo. Así que tenía una revistita, no me acuerdo de qué era la revistita, si era de Dando Luz o qué era, con datos de parteras y terminé haciendo una consulta con Sandra Laporta y con Tito Lodeiro en su momento, que me encantó, me encantaron los dos, hice el abordaje corporal emotivo con Sandra, en lo que era la casa de Laura Croci, que es la presidenta de la KDP, antes de que yo estudiara con ella, antes de que fuese la KDP, en Lambaré, en una calle, o sea, en un consultorio con el que guardo muchos recuerdos, porque fue como el principio de todo eso. Me empecé a atender con ellos. En ese momento a Tito le da un paro cardíaco. O sea, como en ese lapso, sí, en ese lapso era como, ¿me va a atender, no me va a atender? Porque lo había llegado a ver una vez. Por suerte se recuperó para cuando yo cumplí las 40 semanas, pero no lo vi muchas veces, creo que lo vi 2 veces antes de parir. Yo tenía OSDE que me pagaba, por supuesto, porque la hipocondríaca se pagaba OSDE Neo, 210, pero me pasé al 310 para poder tener la Trinidad de Palermo y poder parir con Tito en la Trinidad de Palermo y con Sandra. Y eso estuvo bueno porque me armé como de un grupo de mujeres ahí en la gestación, que después fue grupo de crianza, creo que es lo más interesante, la experiencia de atravesar estas maternidades acompañadas, ¿no? Que más allá de un profesional hay voces de otras mujeres, ¿no? Mucho antes de esto, digo esto de las redes. Sí, sí. De hecho, nosotros de crianza en el 2008 la empezamos a promocionar en foros de Planeta Mamá, porque no había otra cosa que no fuese eso. O sea, era Planeta Mamá el lugar ahí a conectarse con otras mujeres e investigar, o la revista. ¿Cuál era la revista? Bueno, no era Revista para ti, mamá, era otra la que... Había una que se llamaba Madre... No, pará. Bueno, no me acuerdo. Era una súper conocida, que creo que no está más, no sé si era de Atlántida, bueno, sobre maternidad, donde yo leía todo lo que me iba a pasar en el quirófano y no me animaba a parir en casa, aunque entendía que podía ser una gran opción, no me animaba. No, pero tampoco era Madre de una sola. No, vino después Madre de una sola. Era otra, pero muy comercial, antes de Para ti, mamá. Y bueno, no sé. Y no era Nacer y Crecer, bueno, una de esas. Y se hicieron las 40 semanas y Cata no nacía y a mí me subía un poco la presión, ya todo empezaba a ser un poco gris. Una vez la partera me dijo algo que como que no me gustó mucho, pero le recontra creí, que era como que las personas obviamente paren según sus historias de vida, y como yo había tenido una historia como dura, o que me había sentido como abandonada, ser padre soy, como me había sentido como abandonada por mi vieja, digo, mambos nuestros, que tal vez me iba a costar atravesar el parto, no que no iba a poder, pero que iba a ser más costoso porque yo tal vez no tenía la red suficiente para parir, ¿sí?
Y eso me desilusionó mucho porque hoy por hoy pienso que es una locura, o sea, transmitir eso. Es más, no sé si me lo dijo así o yo lo tomé así, Claro. ¿eh? No quiero culpar a nadie. Simplemente digo que hoy hay que tener mucho cuidado con lo que se dice porque yo soy testigo de lactancias y partos fabulosos en mujeres que vos decís no pueden ir sola a la esquina. Digo, no están 2 más 2, que vos ves a una persona súper conflictuada y con trastorno psiquiátrico y decís, esta no puede. Al contrario, he visto mujeres libres, súper conectadas con Re. su sexualidad, que por ahí se han trabado en el parto. Mm. Digo, no es, no es matemático eso. Y bueno, así que yo tenía la duda de cómo iba a ser, si iba a ser un parto fácil, difícil por mi condición emocional. Y llegaron casi las 41 semanas y yo tenía contracciones muy irregulares y fui a la casa de la partera y me dijo que ya tenía como 4 centímetros de dilatación o 5, que eso estaba muy bien, que el cuello estaba blando, que seguramente faltaba muy poquito. Pero no pasaba. Entonces un lunes en una consulta el lunes que nació Cata, el lunes 19 de noviembre del 2007, en un control me preguntó Tito si quería que me haga el despegue de membranas, yo le dije que sí, y ahí empezó todo. Me fui a comer a la casa de una amiga psicóloga que me ayudaba a enfrentar mi adicción a la comida, porque eso también había pasado, y mis trastornos de alimentación. Y empecé a sentir contracciones cada vez más fuertes, más fuertes, más fuertes, más fuertes, más regulares. Me tomé el 12, porque también eso, ¿no? Como el recuerdo del colectivo, me tomé el 12 en pleno trabajo de parto, estaba allá, hasta llegar a mi casa, a mi departamento en Congreso, donde me esperaba en la esquina el papá de mi hija. Yo ya estaba en esas contracciones que tenía que Mm. parar de caminar para aguantarlas. Llamé a Sandra, que estaba lejos, entonces me derivó con otra partera que era de su equipo, creo que se llamaba Melina. Yo tenía el problema del estreptococo E positivo, así que tenía que, según la indicación de Tito, aplicarme vía intramuscular un antibiótico, y eso fue un obstáculo en la vivencia del parto porque tuve que ir yo lo tenía el antibiótico, pero tenía que conseguir a alguien que me lo aplique. Mira. Así que recorrimos 5 farmacias, ahí en una zona muy céntrica, Callao y Bartolomé Mitre, y en ninguna conseguimos a alguien que me lo aplique, pero tengo el recuerdo de estar en la puerta de la farmacia tipo, no puedo más del dolor y necesito encontrar a alguien que me aplique esto porque va a ser lo que garantice que mi hija iba a estar bien. Eso fue un poco estresante, hasta que llegó la partera. Habrá pasado unas 2, 3 horas, llegó la partera, me aplicó ella la inyección intramuscular, esta partera Meli, me hizo tacto y estaba en 7 más o menos, y me acuerdo que ahí hablé por teléfono con Tito y le dije que ya quería ir, que no aguantaba más, que me dolía mucho, y él me dijo que bueno, que estaba bien, que nos encontrábamos en un rato en la puerta de la clínica, y también iba a ir Sandra para ahí, y estaba mi mamá. Y nos tomamos un taxi, estaba mi mamá, Fernando y yo, y nos tomamos un taxi. Eh, no me acuerdo, yo creo que la hice a ir en otro taxi a mi mamá. Porque también había toda una cosa y había todo un discurso que yo me había comprado por los libros y todo, de que mi mamá podía ser muy contraproducente Mm. por nuestro vínculo. Y entonces me acuerdo que, bueno, ella hasta el día de hoy se siente como súper desplazada de ese parto porque yo quería como que esté pero más lejos. Entonces nos fuimos en 2 taxis distintos. Uno me tomé yo con Fernando y la partera, y otro se tomó mi mamá. Eh, y ese fue el peor viaje del mundo. Me acuerdo la calle de Ripio, como, ¿no? Insoportable lo que se transformó el dolor. Bueno, ahí preguntan si la inyección la dan en la clínica. En ese momento me dijeron eso. Yo creo que cambiaron mucho los protocolos en estos años, Sí, ahora te ponen ¿no? intravenoso el antibiótico como 4 horas antes y después, sí, Sí, era una opción, pero yo quería hacer todo el trabajo de parto en claro. casa. Entonces, para llegar con dilatación completa, esta era la opción que me habían dado. Así que
fue el peor viaje en auto de mi vida, porque si yo creía que sentía dolor, no había sentido nada a lo que era el movimiento y el ripio, las calles de ripio, con las contracciones, me parecía como, no veía la hora de que lleguemos, no veía la hora de que lleguemos. Así que, bueno, todavía esas cosas que nos pasan a las madres, cada vez que paso por Santa Fe, doblando para ir para la Trinidad por Cerviño, es como que me vuelvo a acordar de la misma escena. Encima lo digo, vos naciste acá y todos me dicen, no, ya lo dijiste 150, ya sabemos. Y no, o sea, para mí esas calles van a tener toda la vida esa impronta, ¿no? Así que, bueno, llegamos, me acuerdo que salió uno de seguridad con la silla de ruedas y yo le dije que no, porque todavía me pasa, hay cosas que no me dan miedo, pero hay cosas que me conectan con la enfermedad. Entonces no quería entrar en silla de ruedas, por más de que me dolía, porque me parecía que eso era estar enferma. Y como que me miraban, eso sí recuerdo, me miraban muy raro, porque yo estaba medio como gritando, porque yo estaba como, ¿por qué no me dejaba, por qué quería caminar? Y ahí apareció Sandra y fue clave en ese momento porque pasó un médico que dijo, alguien con bata blanca, y que le dijo, ¿qué le pasa a esa chica? ¿Por qué está sufriendo esa chica? Y ella medio que lo cayó, ¿no? Yeah. Y permitió que mi contracción terminara en el medio del pasillo. Y esas cosas que son como pequeños actos que hoy por hoy me parecen sumamente esperables y humanos, pero en ese momento era como, por fin, alguien que está diciendo, no pasa nada, tiene una contracción, vamos a esperar, ¿no? Que se le pase para seguir caminando. Yo digo también, perdón, son los gritos de mis hijos que está todo bien, pero se escuchan, ¿no? Todo bien, no pasa nada. Perdón. Esperemos que estén sanos. No, están bien. Si están gritando es porque están. Están. Bueno, perdón. Y no, por favor. Y fuimos a una salita como de guardia en la que me dijo que estaba como de 9 centímetros, que nos íbamos a sala de parto, que respirara, pero fue como todo bastante borroso eso. De ahí me recuerdo como en el ascensor, también con contracciones muy fuertes, como sin poder responder ante esas contracciones, con mucho dolor, con miedo, pero sobre todo con dolor físico. Después paso como a una imagen en la que me veo en una salita en la que yo me estaba sacando la ropa y me iban a poner una bata y la enfermera diciendo, no grites mami que le vas a hacer mal al bebé. Y se ve que yo estaba gritando, no tengo el recuerdo de estar gritando mucho, pero se ve que estaba gritando, y ahí apareció Tito. Sí, para. Bueno, mis hijos, todo. Y apareció Tito y me abrazó y me dijo, como en voz baja a mis oídos, no te preocupes, no le estás haciendo mal, o podés seguir gritando. Y para mí esa fue su mejor intervención como obstetra, digo, más allá de todo lo otro, esa fue una intervención inolvidable, ¿no? Como, primero el abrazo, porque ni me conocía, y evidentemente sintió que me iba a hacer bien eso, y segundo, decirme, no te preocupes, no le estás haciendo nada mal a tu bebé, ¿no? Así que después fuimos a la sala de partos, ahí me encuentro con Fernando, ahí yo pido anestesia, me ponen un poco de anestesia, por suerte una anestesia que no me durmió las piernas por completo. En ese momento yo no sabía que existía esa posibilidad de hacer como una analgesia, ¿no? Y de hecho me incentivaban todo el tiempo a como que me ponga en cuclillas, a que la toque, o sea, a que me tacte. Yo no lo hacía, me daba impresión, me daba miedo. Apagaron las luces y en un momento se fueron. Igual todo me parecía rarísimo, porque era muy distinto a la revista Ser Padres. Era como, ¿por qué apagaron la luz y se fueron? No es que haya estado mal, era como, ¿y ahora qué tenemos que hacer nosotros? ¿No? Yo todavía seguía como en ese tren de buscar como que alguien me guíe en el proceso. Y pasó un tiempo largo,
largo, porque cada rato venían y como que no estaba listo, no estaba todavía para, no sé si le faltaba bajar o qué, pero me empezaron a decir que si sentía ganas de pujar, que puje, y pasaron como 2 horas en ese proceso hasta que bueno, parece que ya estaba, que estaba ahí, la cabeza muy bajita, y empecé a hacer fuerza, medio. Tengo recuerdos muy borrosos por la cantidad de tiempo que pasó y porque no fue como el parto de Oliverio, entonces ahora en la comparación me Claro. parece que, bueno, que tenía menos sensación por la analgesia. De hecho, en el momento que me ponen la analgesia era como, bueno, ya está, yo no voy a parir, yo ahora voy a descansar, ¿no? Como, ya está. Y bueno, me acuerdo que hice mucha fuerza y la vi, y salió a la cabeza y me decían, tocala, tocala, y yo no la podía tocar, estaba como en una especie de cuclillas, pero no cuclillas, o sea, estaba Fernando atrás, yo estaba como sentada, soy semisentada sobre agupa de él, pero sentada y las piernas abiertas, ¿no? Como una especie de sentada acuclillada, y, y ahí salió rápido, estaba gris, obviamente, violeta, me pareció raro verla tan gris y violeta, no reaccionó enseguida, pero en un momento reaccionó y la pusieron en mi pecho, no tengo registro porque no se podía sacar fotos, no se podía filmar, algo que lamento enormemente es no tener ningún registro de, de ella. De hecho, la primera foto que tengo es una foto muy fea porque ella está llorando a mares, en donde le hacen los controles, a donde se la llevan después, y el papá le logró sacar esa foto y ella está como en una camillita, en una incubadora pequeña, llorando, roja, de llanto. Eh, bueno, esperaron a que el cordón deje de latir, no me hicieron episiotomía, y la tuve un rato largo, y después se la llevó Fernando, y sí me acuerdo como que hablaban entre ellos, como que algo pasaba. Ahí me dijeron que me tenían que coser un poco, que había tenido un desgarro. Creo que tuvo un sangrado importante, no me lo explicaron así, pero creo que fue así, porque además después a mí me descubren una enfermedad genética de dificultad para la coagulación. Enseguida subieron las dosis de oxitocina sintética porque tenía un suero, no me habían puesto antes, pero sí después, y enseguida después me dieron un PAF y se fijaban, así que yo creo que habré tenido como ahí un sangrado, pero no me explicaron mucho la verdad. Yo me acuerdo que le pregunté al anestesista si yo tenía una embolia pulmonar porque sentía mucho dolor en los pulmones y mucho dolor en el pecho, y yo ya estaba segura que algo me había pasado, y ellos se rieron y dijeron, no, no tenés nada, y yo les dije, no, pero en serio, yo no me siento bien. Como que se reían de la palabra embolia pulmonar, que era lo primero que me salió a mí decir que podía llegar a tener, y a mí me gustaba que se rían, porque para mí era una forma en ese momento como que la loca hipocondríaca no se está muriendo, es loca hipocondríaca nada más. Después podemos hacer una revisión más profunda de la situación. No, pero por ahí te sacó Me acuerdo, de ese lugar de sí, drama, como, bueno, si se están riendo es porque tal no cual, pasa. Después sí, bueno. exacto. Después la trajeron, seguíamos en sala de parto, la puse a la teta, por acá, que siempre tengo ese recuerdo como que los batones no se abren por acá, como que están abiertos acá, entonces se corrían así. Y mis tetas son unas tetas que se van muy para el costado. Y yo tenía la sensación como que la tenía lejísimo y encima tenía la bata en el medio, y mi pezón que miraba para allá, y ella como que no la podía tener muy acá, la tenía muy de costado. Me acuerdo que le dije a Sandra, vos tenés un solo hijo, ¿no? Sí, me dijo, bueno, yo también, le digo, no voy a tener nunca más. Le dije, esto nunca más, haceme acordar, le digo, que esto nunca más, que no paso por esto nunca más. Y ahí nos fuimos a la habitación en la que estaba mi mamá, los papás de Fernando, la hermana de Fernando, después llegó mi papá, la esposa de mi papá, mis hermanas, y era de noche, ella nació a las 11 de la noche, y así que se quedaron un ratito cortito y se fueron. Otra cosa que también recuerdo con mucha ternura es que
antes de irse, Sandra antes de despedirse, me sacó la vía, que eran todos signos para mí de enfermedad, ¿no? Tener una vía puesta, que te lleven en camilla, no sé, ni pensar en la chata, que nunca lo usé, pero solo de pensar en la chata, creo que me da más miedo, no sé, que me internen por coronavirus que el coronavirus, ¿no? Que me tengan ahí con una chata, me muero. Entonces, y por eso también me daba mucho miedo la cesárea, como una sonda después para hacer pis, no me entra en la cabeza. Así que ella me sacó enseguida la vía y eso me dio como, bueno, no estoy enferma, ¿no? Acabo de parir, pero estoy bien, no estoy enferma. Y se fue y nos quedamos. Fernando, Cata y yo, Uy, dice, muy ay, fea, bueno, era un ñomo feo, porque, no sé, muchos bebés son feos cuando nacen, o la mayoría. Esta era un ñomo sin pelo acá, con pelo acá. Una cosa que yo dije, qué lástima, la voy a querer igual, pero me podría haber tocado un nenuco, ¿no? Aparte había nacido, tuvo un capurro de 41 semanas, había nacido como arrugada, viste, viejecita. la oreja toda, sí, estaba toda muy ñomo, ella, muy viejita, y después se fue poniendo linda con los días. Y ahí, bueno, ahí terminó el parto, pero no la internación, porque bueno, al final se retrasó en venir a darme el alta a Tito y vino a los 3 días, así que estuve más de lo que pensaba estar, eh, con un desgarro que me lo habían cosido, así que si bien no tuve episiotomía, para mí fue más o menos lo mismo, porque en los cuidados después una vez se me salió un punto, volví a una guardia para... Y cuando me veían en las guardias, me decían, por la episiotomía. O sea, tenía toda la pinta de episiotomía sin haberlo sido, ¿no? Me senté durante un mes en esos almohadones de viejo, Sí, sí. redondos. Como Sí, ese que tienen inodoro. el periné. Exacto. Yo todo lo relacionaba con mi abuela, eso, con mi abuela ya fallecida. Eh, y, y bueno, y con el pasar de los días se fue acomodando el cuerpo. Por suerte con la lactancia no tenía mucha información, se prendía bastante mal y bastante superficial, pero fuimos, aumentó bien de peso y no me lastimé mucho más que un dolor al principio. Ahora veo las fotos y digo, se prendía horrible, nadie me lo corrigió, y yo tampoco fui como de buscar ni dula, ni puricultora. Fue a raíz del nacimiento de ella que enseguida me anoté para hacer el curso de dulas, y ya en marzo estaba haciendo el curso de dulas, ella nació en noviembre, con ella muy chiquita, y en marzo también me estaba anotando en poricultura. Que en realidad yo me quería anotar para estudiar con Laura Goodman, pero Laura Goodman vivía en zona norte y yo vivía en Congreso y me tenía que tomar el 60 con Cata, con el cochecito, y como que se me hizo imposible pensarme ese año en esa formación, y terminé como en la formación de poricultura sin saber si me iba a gustar. La lactancia no era lo que más me apasionaba en ese momento. Y las vueltas de la vida, porque después no solamente me enamoré de la lactancia, sino que lo que menos hago es la parte como emocional de la lactancia, que si bien me interesa desde el punto de vista de la biodecodificación y todo, soy como una apasionada de las succiones disfuncionales. Bueno, de nuevo, como la atracción por la patología Sí, sigue estando. Y como que soy una apasionada de la atención de los casos difíciles, ¿no? Los bebés que no aumentan bien de peso, las relactaciones y las hipogalácteas y todo el asunto. Eh, Así que bueno, ese fue el parto de Cata. hermoso. Después se mudó Fernando con nosotras y estuvimos un año más juntos y nos separamos. Así que ese fue el inicio de la vida de Cata. Tomó teta hasta los 2 años. Cuando yo empecé a trabajar en la Suizo como poricultora y hacía como turnos muy, muy largos,
de 11, 12 horas y ahí cortamos la lactancia. No, no sé si fue de mutuo acuerdo, yo decidí el destete y, y bueno, y empezamos otra etapa. Y sí. Y después tenemos el parto de Oliverio, no sé en qué tiempo Estamos y estamos, creo 49, o sea, se va a cortar. Lo que que puedo hacer, o sea, me podés decir no, ni a palos, es cortar ahora y abrir otro. dale, y lo hacemos más corto, hacemos una media horita más, ¿te Me parece? reparece. Nada, invito, solamente voy a decir algo en lengua de señas, porque una persona preguntó que hoy es sin lengua de señas. Hablar, interpretar, como se me mezcla todo, fallo, imposible. Otro día puedo hacer un vivo de Instagram de relatos de parto en lengua de señas. Hoy, imposible. Eh, bueno, queremos el de Bueno, Oliverio, dicen. Vamos, entonces, vamos, tengan paciencia de cortamos. mi poca tengo poco empatía con la tecnología, o sea, no me llevo muy bien. Voy a cortar esto, lo dejo para que en el Insta, no sé, en Sarasa, y abro otro. Dale, ¿Dale? Bueno, buenísimo, buenísimo. Va. va.